les bendiga, que Dios les guarde y siéntanse como en casa, siéntanse gozosos. Somos una familia en Cristo. Amén. Una familia que nos amamos los unos a los otros. Esta iglesia, como hemos tratado de que sea así, de que expresemos el amor que sentimos hacia el prójimo y mayormente a los de la familia de la fe, dice la Escritura. Entonces, por sobre todas las cosas amemos a Dios. Y si amamos a Dios, vamos a amar a nuestro prójimo. Amén. Sin estar buscándole ahí qué defecto tiene, porque eso no, nosotros no hemos, Dios no nos ha hecho para juzgar, nos ha hecho para amar, para alabar, porque dice que nosotros, Efesios dice que nosotros hemos sido creados para alabanza de su gloria. Amén. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Primera de Juan, capítulo 3. Y vamos a seguir con nuestra enseñanza que teníamos, que estamos llevando sobre este precioso libro. San Juan Primera de Juan, capítulo 3, versículo. Vamos a leer hoy del 9 en adelante. 3, 9 en adelante. Casi en los últimos libros, hay uno de los pequeñitos ahí, está Primera de Juan. San Juan. Siempre a los... Mira, Primera de Juan, 3:46. Ya lo tenemos, queridos, vamos a ponernos de pie siempre. La palabra de Dios, vamos a leer el versículo 9 en adelante. Dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo morará el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Amén. Lo vamos a dejar ahí. Cierre sus ojos ahí donde está. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesucristo por tu palabra. Háblanos hoy a través de tu palabra, Señor. Y enséñanos, Padre, que tenemos que aprender a amar, porque a veces nos cuesta amar a nuestro prójimo. A veces le juzgamos, a veces le criticamos y muchas veces le ayudamos. Pero Padre, como tú nos has amado tanto, que nosotros también aprendamos a amarte a ti, como es el mandamiento grande. Que amaremos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, todo nuestro corazón. Pero también dice: y amaremos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Padre, si muchas veces no lo hemos hecho, perdónanos, Padre. Pero queremos, Padre, a la luz de tu palabra, aprender que debemos, como hijos tuyos, amar a nuestro prójimo por sobre todas las cosas, y por sobre todo amarte a ti, que eres nuestro Dios Todopoderoso. Háblanos hoy a través de tu palabra, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Amén. Sentaros, queridos. Si
que vamos a repasar un poquito lo que vimos ayer. Vamos viendo versículo por versículo de la palabra. Y dice, todo aquel que es nacido de Dios, mire, todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué dice? No practica el pecado. No practica el pecado. A veces nosotros, en nuestra carnalidad, volvemos a pecar, caemos en pecado, que ya no es una vida cotidiana, pecando. No por decir algo, los que se embriagan, tienen una vida de embriaguez casi a diario, ya no pueden vivir sin los efectos del licor. La Biblia lo dice claramente, que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Y la Biblia nos enseña que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, por lo cual nosotros no debemos vivir en pecado. Eso tomémoslo muy en cuenta. ¿Y cómo es vivir en pecado? Es desobedecernos lo que Dios dice. Es hacer la voluntad del diablo y no la voluntad de Dios. Porque recordemos que también el diablo tiene sus hijos. Así como Dios tiene sus hijos, el diablo tiene sus hijos. Ahí en el siguiente versículo lo dice, en el versículo 10, y en estos se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Jesucristo lo dijo allá en San Juan 8:44, cuando dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él es homicida desde el principio y no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Ahí Jesucristo lo dijo claramente, hay hijos de Dios Altísimo, hijos del diablo. ¿En qué grupo está usted? ¿En qué grupo? Solo hay dos grupos, no hay un término medio, no hay un neutro, no lo hay, solo hay o derecha o izquierda, o la luz o las tinieblas, o la vida o la muerte. Por eso Jesucristo fue claro allá en la iglesia de la Odisea. Ellos creían que estaban haciendo las cosas bien, y ellos, cuando viene el Señor Jesucristo y le dice, tú eres un desventurado, ciego y desnudo, porque tú dices que eres rico, pero estás en la desgracia, en otras palabras. Por lo tal, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado y compres colirio para que unjas tus ojos y veas. Porque muchas veces estamos ciegos, porque muchas veces no leemos la palabra de Dios. Tenemos una Biblia en casa, sí, y a veces yo me he dado cuenta, yo espero que con ninguno de nosotros sea así, que ponen la Biblia ahí en la puerta de la casa. Si ahí no se va a leer, si no la leo yo, ahí va a estar, más bien se va a empolvar. La palabra del Señor dice que tenemos que guardarla en nuestro corazón. Por eso dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. La palabra de Cristo more en abundancia, para que a la hora en que nosotros hablamos de lo que hay en nuestro corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Imagínense que ahora los que son futboleros, ahora hasta el mundial, y que dicen, hablando de fútbol, que la selección esta, que la otra, que yo me desvelé por el... Y empezamos, y inclusive muchos no sabemos los nombres de los jugadores, hasta los que están en la banca. ¿Por qué? Porque eso hay en nuestro corazón. Y si hubiera palabra de Dios en nuestro corazón, hablaríamos de eso y glorificaríamos a Dios que está en los cielos. Por eso dice la palabra del Señor. Y cuando hay palabra de Dios en nosotros, cuando vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios, no hay tanto, que sí caemos, porque dice la Biblia, el justo cae 7 veces y se levanta. Tenemos la tentación ahí enfrente, pero Dios también nos da la salida. No vamos es que yo ya soy buen cristiano, enfrento la tentación, vas a caer y el diablo te va a matar. Entonces mejor huye de la tentación, huye. Dios quizás permite la tentación, pero también al mismo tiempo da la salida para que huyamos, que no lo enfrentemos. Por eso dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. El Señor Jesucristo, a través de su Santo Espíritu, vive en usted y en mí, si de verdad hemos creído en el Señor Jesucristo. Porque muchas veces nosotros nos congregamos y creemos que por congregarnos ya somos hijos de Dios, cuando la palabra del Señor dice, os es necesario nacer de nuevo.
Os es necesario que su nombre esté inscrito en el libro de la vida. Porque si nuestro nombre no está inscrito en la vida, no estamos haciendo nada. Nosotros tenemos que asegurar que si viniera hoy el Señor Jesucristo o nos encontramos por allá afuera con la muerte, nuestra vida, nuestra alma va directamente al paraíso de Dios. Y no que en vez de creer nosotros que vamos para arriba, nos vamos a ir para abajo, al castigo eterno, que es donde está el infierno, el Hades. Ahora, pero luego al lago de fuego, que dice Apocalipsis, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Por eso nosotros tenemos que tener ese cuidado todos los días, porque es una lucha constante. Su enemigo trabaja día y noche, no duerme. Su carne está con usted. El mundo que le rodea, todo lo que es las vanidades que el mundo ofrece, y el diablo, 3 enemigos que están con usted luchando para que usted caiga. Si usted no se pone firme, o yo no me pongo firme, por eso dice la palabra, que el que está firme, mire que no caiga. Dice, no, yo estoy firme, a mí nadie me va a dar. Si el diablo tentó a nuestro Señor Jesucristo, no crea que a usted no le va a tentar. Si el diablo tuvo esa capacidad de vencer, de convencer a la tercera parte de los ángeles en el cielo, ¿cree que usted no le va a convencer? Ya fuiste al culto, como me decía un amigo, bueno, no amigo, un conocido, y decía, iba a la iglesia, ya, voy a ir a cumplir al jefe. Iba, a la media hora o a la hora ya iba de vuelta, ya fuiste, ya le cumplí al jefe. Y tenía una vida, nada que ver. Un verdadero hijo de Dios vive y se esfuerza por leer la Biblia, por orar, por mantener esa relación. Los que tenemos esposa, ¿cómo somos? ¿Fieles o infieles? Nadie contesta, todos somos infieles. ¿Cómo somos? Tenemos que ser ¿Por qué somos fieles? Porque respetamos, ¿no? Porque amamos. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice Santiago? Oh almas adúlteras, dice. Oh almas adúlteras. ¿Por qué almas adúlteras? Porque están con el mundo y también quieren agradar a Dios. Y así no funciona. O eres de Dios o no eres de Dios. Es que tengo un 99%. ¿Y el 1% a quién se lo está dando? ¿Al diablo? Tenemos nosotros que tener mucho cuidado en eso, que nuestra vida esté íntegra. Por eso dice San Mateo 7, 21, 22, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Miren las 10 vírgenes. Las 10 vírgenes, la parábola de las 10 vírgenes. ¿Qué pasó con ellas? 5 no tenían aceite, porque 5, digamos así, hay gente que muchas veces viene se reúne, pero saliendo de aquí se olvida. Entonces no llena su vasija con aceite, no busca la unción del Espíritu Santo, no busca esa intimidad todos los días con el Señor. Solo lo que le dice el pastor, eso hace y se acabó. Y muchos son así. Yo siempre les digo, a mí no me crean, mejor vayan y busquen a la palabra y ahí léanla, estudienla, practíquenla, porque ahí está la verdad. Yo me puedo equivocar, de tanto que hablo me puedo equivocar, pero la palabra de Dios es fiel. Por eso estudiémosla. Dice San Juan 5:39, escudriña las Escrituras, estudia las Escrituras, medítalas, porque ahí vas a encontrar la vida eterna. Ahí las Escrituras dan testimonio del Señor Jesucristo. Ahí vamos a encontrar que Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Ahí vamos a encontrar que Él fue manso y humilde de corazón. Ahí vamos a encontrar que cuando Él estaba crucificado allá en la cruz del Calvario, Él no maldijo. Porque Él podía decir que se mueran todos estos que me están aquí acusando, y bien lo podía hacer, pero Él dijo, ¿qué dijo? Perdónales porque no saben lo que hacen. Perdónale. Mire el amor de nuestro Dios ahí colgado en ese madero por usted y por mí, cargando mis pecados, cargando los vuestros. Y Él dijo, perdónales porque no saben lo que hacen, como nos pasa muchas veces a nosotros, que no sabemos lo que hacemos. Decimos que ya somos hijos de Dios y andamos muchas veces practicando el pecado, andamos viviendo en pecado, andamos haciendo, nos contaminamos con el mundo. Como Él lo hace y son mis amigos, pues yo también lo hago. No,
Dice la Biblia, pueblo mío, salid en medio de ellos y no os contaminéis. Dice la Biblia que se convierta a ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Tráetelos a la iglesia. Vamos al parque, sí, pero vamos primero a la iglesia. Vamos conmigo y luego te acompaño al parque. Y vamos. No es pecado ir al parque. El pecado es que me siente yo a hacer cosas que no convienen. Nuestro Señor Jesucristo se sentaba con pecadores y venían los religiosos a criticar. Mira, ahí está sentado, mira, ahí está el comelón, mira, ahí está. Y él se sentaba, pero él les convencía, él les hablaba de la palabra y él atraía a la multitud. Él atraía a la multitud porque Dios es así. Por eso la palabra de Dios dice, la simiente de Dios permanece en él, el Espíritu Santo permanece en nosotros. Si usted es un hijo de Dios, no te va a decir, es que yo no sé si está conmigo el Señor Jesucristo. Sí, porque si usted ha creído, la palabra dice, en cuanto nosotros hemos creído, el Espíritu Santo puso su sello, nos ha sellado para que seamos ya pertenecientes al reino de los cielos. Pero usted tiene que cuidar su salvación con temor y temblor. Usted tiene que vivir todos los días en santidad. Usted tiene que practicar todos los días la justicia. Usted tiene que vivir así como el Señor nos enseñó a vivir. Sed santos, porque yo soy santo en toda vuestra manera de vivir. Por eso dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Eso usted y yo debemos ponerlo en práctica y ponerlo en práctica todos los días de nuestra vida. Cuesta, sí, porque vivimos en un mundo que nos está bombardeando a cada rato. El enemigo trabaja para destruirnos. El enemigo, si pudiera, nos matara. Pero gloria a Dios que Dios no le da esa autoridad al diablo. Pero él, si pudiera, porque su trabajo es matar, robar y destruir. Y él de una y otra manera se camufla bien y entra muchas veces en nosotros. Entra con un pensamiento, entra con, yo qué sé, una palabra. Y trata la manera de estorbar. O dígame usted, cuando usted está orando, no le entran unos pensamientos, usted está concentrado en Dios, pero de repente le vienen unos pensamientos que no van de acuerdo a lo que usted está orando, como que algo, dice, por decir algo ahora, y es que no dejé puesta la lavadora, y es que si no lo apagué y está ahí encendida, y se nos empieza, déjale, ahí el Señor la va a apagar, usted no se preocupe por eso. No sé, porque usted, este tiempo es tiempo para alabar y glorificar el santo nombre de Dios. Yo siempre le digo, concéntrese en aquel que está sentado allá en el trono, aquel que le está viendo. Y cuando estamos en la alabanza, imagínese que su alabanza llega al trono de la gracia, allá como un olor fragante, como un perfume a sus pies, llega nuestra adoración y el Señor dice, yo vivo en medio de la alabanza de mi pueblo, dice Salmos 22:3, Él vive en medio de la alabanza del pueblo que le adora en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque todo el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Si nosotros hemos nacido de Dios, no quiere decir que no vamos a pecar. En algún momento se nos puede ir el apellido y pecamos, pero no una práctica diaria. Y en cuanto eso sucede, pidámosle perdón al Señor en lo más rápido que podamos. Y si nos enojamos, igual pidamos perdón. La Biblia dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, porque si se pone el sol sobre vuestro enojo, entonces ya le damos lugar al diablo. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo, porque el diablo entra en lo más. Y nosotros no somos como el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, hasta puedo decir que su enojo era santo, porque Él se enojaba por cosas santas. Él hizo un látigo y latigó a todos los que estaban en el templo. Se enojó, sí, pero por cosas sagradas, porque estaban siendo su casa un negocio, un templo que era para darle a Dios la honra y la gloria. Ahí vendían ovejas, bueyes y todo, y había cambistas de toda clase de monedas. Ya lo habían convertido como un mercado, cuando era casa de oración, casa para servirle a Dios. Entonces Él se enojó. Igual se enojaba cuando no creían en el evangelio que Él predicaba. Igual se entristecía. Pero Dios es bueno. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios
y los hijos del diablo. Mire, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Los hijos del diablo, caracterizados por falta de amor y justicia. Esos son los hijos del diablo. El diablo, su naturaleza es el odio, contrario a nuestro Dios. Él es amor. Él es amor. Él nos ama. Pues Dios amó tanto al mundo, dice San Juan 3:16, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. El versículo 17 dice, porque Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Salvo por Él. Él no vino a estos son pecadores, destruir. No, Él no quiere la muerte del impío, no lo quiere. No quiere la muerte del pecador, Él quiere que todos lleguen al arrepentimiento, de que todos conozcan. Por eso Él vino a morir en la cruz del Calvario. Pero también dice, llamando a la multitud y a la gente, le dijo, el que quiera venir en pos de mí, el que quiera, porque Él tan fácil es decir, bueno, tú y tú, todos síganme, porque yo los he creado. Por mí es que están respirando, por mí es que están vivos, así que me sirven. No, Él no es así. Él dijo, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígueme todos los días, haciendo mi voluntad, dice el Señor. ¿Cómo vamos a aprender la voluntad de Dios? A través de la lectura de la palabra. Porque es igual como cuando nosotros entramos a la escuela, ¿qué hacemos en la escuela? A leer. Nos ponen a leer, ¿para qué? Para aprender. ¿Queremos aprender historia? Vamos a libros de historias y todas las eras que han habido, ¿cuáles son las eras? Se me olvidaron, la mesozoica, paleozoica. La edad de hielo, dice, qué sé qué más hay. O las matemáticas. Si queremos saber de matemáticas, tenemos que estudiar. En primer lugar, aprender a sumar y restar, multiplicar, dividir. Luego ya más adelante vienen ahí las fracciones, luego los logaritmos, los antilogaritmos, luego ya más adelante están los polinomios, las ecuaciones, los radicales, todo eso. Pero si no lo aprendemos y nos sometemos a un examen, vamos a ganar. Si no sabemos de Dios y creemos, porque muchos creen que por ser buenos van a entrar al cielo, cuando la Biblia nunca dice que por ser buenos van a entrar al cielo, porque si no un ateo entraría al cielo, porque hay ateos que son muy buenas personas, pero no creen en Dios. Recordemos que dice la Biblia, tú crees en Dios, haces bien. Dice también, los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen y tiemblan. Creen también que hay Dios. Saben que hay Dios. Por eso dice, tú crees en Dios, haces bien. Pero nosotros no solo creamos en Dios, sino creámosle a Él. Creámosle que todo lo que Él dice se cumple. Mire ahí, cuando estaba ahí Josué en el libro, en el capítulo 21, versículo 45, cuando dijo, todas las cosas, todas las palabras que Dios le habló al pueblo de Israel, todas se cumplieron, ni una hizo falta. Por eso estas palabras que estamos viendo, esta es verdad, porque dice en Hebreos 6:18, dice que es imposible que Dios mienta. Imposible que Dios mienta. Por eso esta palabra es fiel y digna de ser recibida por todos. Esta palabra, la palabra de Dios, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué intención tiene su corazón? ¿Qué hace su corazón cuando usted está solo, cuando nadie le ve? ¿Cómo vive usted? Dios sí lo conoce. ¿Qué te quedas de decir? No, aquí dormido es. Y tal vez no dormir, tal vez haciendo otras cosas. Como nadie me ve, o como decimos nosotros, mira, aquí en oscurito, aquí nadie nos ve. Dios sí nos ve, Dios sí nos ve. Por eso nosotros no somos de la oscuridad para vivir en la oscuridad. Nosotros somos de la luz, por lo cual tenemos que glorificar a Dios. Y dice, y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano, no es nacido de Dios. En la iglesia se da muchas veces, miren que son hijos de Dios todos los que se reúnen en las congregaciones, son hijos de Dios. ¿Y qué hacen? Muchas veces criticamos, mira ahí viene el hermano, mira,
mira sus zapatos, no le bajes. Y empezamos a juzgar. Mira su pelo, cómo se lo cortó. Mira este. Y empezamos a juzgar al prójimo cuando el Señor nos manda a que le amemos con todo nuestro corazón. ¿Quién es mi prójimo? Ella, él, mi prójimo. Les conozco no les conozco, pero mi obligación como hijo de Dios es amarle, para demostrarle, si él no conoce al Señor, para demostrarle que yo soy hijo de Dios y que a través de mí él pueda llegar al conocimiento de Dios y que no se pierda. Pero nosotros somos lo contrario. Nosotros pasamos muchas veces desapercibidos. Y los hijos de Dios se caracterizan por la falta de amor, las obras injustas, el robar. Los que, miren, en mi país yo me daba cuenta, tenían una medida para comprar y otra para vender. Porque a la balanza le aumentaban un poquito, le restaban, mejor dicho, a la hora de comprar, para que entraran otras 3, 4 libras más. Por decir algo, un quintal de 100 libras, iban 105 libras. Y a la hora que vendían, le aumentaban a la hoja para que llegara a las 100 libras, y en realidad eran 98 libras. Estaban robando y seguirán robando porque lo siguen haciendo. Y todo eso, si no se ponen firmes, no van a entrar en el reino de los cielos. Porque la Biblia dice: no robarás, es uno de los 10 mandamientos. No mentirás. Está robando y está mintiendo al mismo tiempo. Y el Señor nos quiere justicia. Está bien que tenga su ganancia, que la tenga, pero no robando. No robando. Balanza exacta, peso completo, dice la Biblia. Y así estamos honrando a Dios, y así estamos dándole a Dios la honra y la gloria. O nosotros los que trabajamos, ¿cómo hacemos? ¿Cómo robamos? Yo entro a las 8 a trabajar. A las 8 tengo que empezar a trabajar, tengo que llegar unos minutos antes y me tengo que cambiar de ropa. Pero no, llegamos a las 8, es que mi horario es a las 8, y entonces entro a las 8, me voy a cambiar, pues ya se van unos 10 minutos, empiezo a trabajar a las 8:10, ya robé 10 minutos. Salgo a las 5, mi hora es a la hora de pues, a las 5 menos 10 me voy yo a cambiar para que a las 5 en punto estoy saliendo. Ya robé 10 minutos en la mañana y 10 minutos en la tarde, son 20 minutos robados. Como hijos de Dios estamos robando, por eso tenemos que estar puntuales. Llego antes, me cambio, a las 8 empiezo a trabajar, a las 5 en punto dejo de trabajar, me voy a cambiar, 5:10 voy para afuera. No es que ya son 10 minutos, pero si no lo haces así, no estás honrando a Dios. Honrémosle a Dios. Por eso dice: Dios honra a los que le honran. Y hace una diferencia en el que le sirve y en el que no le sirve. Dios honra a los que le honran. Si usted quiere ser un verdadero hijo de Dios, que Dios se complazca, como dijo Dios de Job: ¿has visto a mi siervo Job? Varón perfecto y temeroso de Dios. ¿Qué concepto tenía ese de Dios de Job? ¿Qué concepto tiene Dios de usted y de mí? ¿Qué dirá el diablo? Mira, ahí está tu hijo, mira. Y como dice Apocalipsis 12, que Él es quien nos va a ¿cómo se dice? Ay, se me va la palabra. Nos acusa delante de Dios día y noche. Mira, ahí va tu hijo, mira lo que está haciendo, mira cómo vive. Dice que es tu hijo. Nos está acusando. Pero si nosotros somos hijos obedientes, nos dice que nosotros seremos intachables, que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea irreprensible, que nadie le puede tildar. Y mira, ahí está, no, nadie, porque la simiente de Dios mora en él. Y en eso vemos ahí que a veces fallamos, muchas veces fallamos no intencional, nos equivocamos porque somos humanos. Cuando nos hemos equivocado, sepamos y aprendamos a reconocer que Dios es bueno y que Él nos da el perdón si nosotros nos arrepentimos de todo corazón, porque Él dice: al que a mí viene yo no le echo fuera. Y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Versículo 11. Porque
este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Ese es el mensaje de Dios para nosotros. Porque ¿cuál es el gran mandamiento? San Mateo 22, 27, 37, ¿qué dice? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Este es el primero y el grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Usted alguna vez se ha hecho daño intencionalmente a usted mismo? Yo le voy a... Póngase así. Voy a probar y le meto una patada a esta pared a ver qué se siente. Más bien se va a romper los dedos. Usted nunca lo va a hacer. Pues igual no le hagamos daño a nuestro prójimo. Amémosle, arropémosle, cuidémosle. Y así le estamos agradando a Dios. Y así estamos haciendo la voluntad de Dios. Por eso dice, porque este es el mensaje que hemos oído, que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Juan establece que el amor mutuo es el mandamiento fundamental y distintivo del cristiano. Juan, el apóstol, nos recuerda a todos los creyentes que el mensaje central del evangelio es el amor, que ha sido enseñado desde el principio, porque Dios es amor. El amor no es una sugerencia, sino es la evidencia principal de que una persona ha nacido de nuevo en el Señor y que pertenece a la familia de Dios. Ese es el amor, porque Dios es amor, por lo cual nosotros también debemos vivir en amor. Nosotros debemos reflejar el amor de Dios en nosotros, en nuestro diario vivir. Si usted se enoja por X o Y razón, yo no voy a decir que no se enoje. Si las cosas son injustas, tiene todo el derecho de enojarse. Pero pídale perdón al Señor. Dice, airaos, pero no pequéis. Dice, airaos, pero no pequéis. Se puede enojar, sí, pero no peque, que no le va a salir una palabra sucia a su boca. Pídale perdón al Señor y dígale, Señor, perdóname, yo me enojé. Quizás no lo debía haber hecho, pero y la injusticia. Pero lo dejo todo en tus manos y actúa tú, porque si yo actúo, yo mato. Nosotros somos así, muerto el perro, se acabó la rabia. Y eso no es así, porque Dios nos ha dado para que nosotros amemos al prójimo, quien sea el color que tenga, la nacionalidad que tenga, nosotros amemos los unos a los otros. Miren, por eso no es una sugerencia el amor, sino es la evidencia de que usted ya es verdadero hijo de Dios. Y el amor, miremos ahí en 1 de Juan 1.5, hay una hojita atrás. 1 de Juan 1.5 dice, y este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Por lo cual, si usted es hija de Dios, tampoco debe haber tinieblas en su vida. ¿Cuáles son las tinieblas? Las mentiras, los engaños, las envidias. Todo lo que es pecado. Las obras de la carne. Gálatas 5, 16 y 17. Las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, orgías, borracheras y cosas semejantes. Dice que el que practica tales cosas no heredará en el reino de Dios. Esa es oscuridad. Esa es mira. ¿Cuántos son? 17 cosas, creo que lo que usted y yo las llevamos porque son obras de la carne. No son obras del diablo, son obras de la carne, que la carne la tenemos nosotros. La carne, mire, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. No, creo que es el 18, 19 por ahí. 19. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son, mire, manifiestas. ¿Cuáles son? Las obras de la carne, que usted las tiene ahí. ¿De dónde nacen los adulterios? ¿De dónde nacen? Del corazón, que usted las tiene ahí. Y empieza a que yo tengo mi mujer, pero miro otra ella. Sí, empieza uno.
a maquinar, ya pecó. El Señor Jesucristo no dice, bueno, es que solo lo pensaste, ¿no? Lo pensaste, pero ese pensamiento fue con un deseo carnal. Y dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, ¿qué más? Lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pastor, una pregunta, ¿qué es lascivia? Lascivia son deseos carnales, pero entre más de una pareja, 3, 4 personas, ya es pecado. Sí. Deseos sexuales, deseos carnales, deseos pecaminosos. Dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por eso, y eso lo tiene usted, lo vive usted, los tiene usted, ya depende de usted si los deja desarrollar o los mata. Porque dice, ya el versículo ante el 15 creo que es, dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y luego ya en el versículo siguiente de ahí, hermano, el 21, 22, dice, mas el fruto del Espíritu es amor. Mire, el fruto del Espíritu. Y si el Espíritu, dice, como decía el versículo, la simiente de Dios mora en nosotros, mas el fruto del Espíritu es amor. Como nosotros tenemos que vivir, amor de Dios, gozo. Si tenemos amor, tenemos gozo. Si tenemos amor, tenemos ¿qué? Paciencia. Si tenemos amor, tenemos paz. Si tenemos amor, tenemos benignidad. Pero si no tenemos amor, ¿cómo vamos a dar? Por ejemplo, que alguien venga y el hermano tiene 10 euros, yo le presto 50, ¿me los va a dar? Aunque los quiera dar, pero no tiene. Es igual, si nosotros no tenemos amor, ¿qué vamos a dar al prójimo si no tenemos amor? O él tiene, o no tiene nada, ni un euro, y yo le pido, mira, préstame 5, préstame 1 euro, pues. Pero si no lo tiene, no me lo va a poder dar. Es igual, cuando nosotros no tenemos amor, ¿qué vamos a dar si no tenemos? En cambio, por eso dice, el fruto del Espíritu es amor. Si tenemos amor, tenemos en abundancia, porque del amor viene el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad. Y dice, al siguiente versículo, hermano, dice, el siguiente, pero los que son de Cristo, mire qué dice, los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, dice, andemos también por el Espíritu. ¿Qué dice? No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Mire. Y si vivimos por el Espíritu, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Por qué? Porque si nosotros somos la simiente de Cristo, vive en nosotros, nosotros ya no pertenecemos a las tinieblas. Dijimos, por eso dice primera de Juan 1:5, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Recordemos que Jesucristo también, Dios es luz, dice este versículo. Jesucristo se proclamó y dijo, yo soy la luz del mundo. ¿Sí o no? ¿Y qué dijo de nosotros? Vosotros sois la luz del mundo. Mire, Dios es luz, Jesucristo es la luz, y como la luz de Jesucristo lo llevamos en nosotros, entonces dijo Jesucristo, vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la... Está en San Mateo, busquémoslo. San Mateo 5:14. No pierdan primera de Juan. Dice San Mateo 5:14, 15, 16. Vosotros sois la luz del mundo. Miren, vosotros, usted y yo, si hemos creído en el Señor Jesucristo, usted es luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo, dice. El 15, no, sí.
Vosotros, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Por qué ponen los faroles en lo alto? Para que alumbren. ¿Por qué están estas aquí en lo alto? Para que nos alumbren a nosotros. ¿Qué pasaría si las pusiéramos debajo de la silla? No nos alumbran. Y dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero y alumbre a todos los que están en casa, dice. ¿Y qué dice el versículo 16? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? ¿Y qué? A través de usted la gente va a glorificar a Dios, para que vean nuestras buenas obras. Por eso por sus frutos nos conocimos. Porque aquí todos, aleluya, aquí todos levantamos nuestras manos, aquí todos somos santos. Pero allá afuera, ¿cómo somos? ¿Cómo somos allá afuera? Por eso dice, por sus frutos los conoceréis. Allá la gente nos conoce, mira, este es cristiano, y dice, mira cómo anda. Entonces, por nuestra culpa a veces, mucha gente se va al infierno porque dice, si eso es ser cristiano, yo estoy bien como estoy, dice, y nosotros mismos los mandamos al infierno y la gente no se arrepiente. Porque nosotros tenemos que ser luz, dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pero usted y yo somos luz, si hemos creído en el Señor Jesucristo, si hemos entregado nuestra vida a Él, si hemos nacido de nuevo, como lo dice la Escritura. Por eso dice, allá en Isaías 61, ¿qué dice? Levántate y resplandece, Isaías 61, en el Antiguo Testamento. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Mire, ha venido tu luz. Usted es la luz del mundo cuando ha recibido a Jesucristo. Dice, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Y la gloria de Jehová, la gloria de Dios nació sobre usted. Porque dice, porque he aquí tinieblas cubrirán la tierra, como hoy estamos viendo. Las tinieblas están dominando el mundo y oscuridad las naciones. ¿Por qué? Porque todos los gobiernos están siendo guiados por el diablo. Porque si fueran guiados por Dios, fuera amor. ¿Por qué odia? Imagínense, ¿por qué odia tanto odio para Israel? Israel es el pueblo escogido de Dios. ¿De dónde vino la Biblia? El pueblo de Israel. ¿De dónde nació nuestro Señor Jesucristo? El pueblo de Israel. ¿Por qué nosotros? Todo vino de Israel. Por eso el diablo lo quiere destruir. Y por eso la Escritura dice, porque he aquí tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Pero ¿qué pasa sobre ti? ¿Qué has creído en el Señor Jesucristo? ¿Qué dice? Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Miren, sobre ti será vista su gloria. Por eso, si nosotros somos verdaderos hijos de Dios, ¿qué pasa? Nunca seremos cola, siempre seremos cabeza. Lo dice la Escritura. Usted siempre va a estar en lo alto, porque usted va a estar brillando como un farol en la noche, tan alto, brillando, para que la gente mire sus buenas obras. Por eso dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que alumbremos a la gente que está ahí perdida en la oscuridad. Hablemosles de Cristo, no nos dé temor. Muchas veces no entendemos el Evangelio. Yo no lo entiendo a veces, pero funciona. ¿Cómo funciona? No lo sé, pero funciona. Funciona. Estaba viendo el otro día, ¿quién fue que me contó? Alguien de ustedes me contó que, o fue la hermana Matilde, que hoy no vino, ya le diré, que la persona estaba con cáncer y no se quiso hacer ninguna quimioterapia, sino que sometió su vida a Dios, y la sometió, ¿verdad? Y Dios la sanó. Dios la ha sanado de cáncer. Porque dijo, yo no voy a confiar en los hombres, yo voy a confiar en Dios. Si es tu voluntad, Señor, que yo sane. Y le creyó a Dios con todo su corazón. Y la persona me dice, ya sanado de cáncer, ya no tiene cáncer. Se fue a hacer los exámenes y porque los médicos le llamaron porque no fue a su quimio. Y cuando fue al término no tenía nada. ¿Cómo Dios trabaja?
creemos es así, por eso por lo que para nosotros es imposible, para Dios todo es posible cuando nosotros creemos. Por eso dice, conforme a nuestra fe sea hecha. Y nosotros si tenemos fe, aunque no sepamos mucho de la palabra, aunque van a decir, no, tú te están lavando el coco, nunca nos están lavando el coco. Jesucristo lo que hizo con sus discípulos, le lavó los pies, nunca. Y él dijo claramente que hay un reino celestial y que también hay un castigo eterno. Él dijo que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y también dice en 2 Corintios 5:1 que Dios ha hecho una casa preparada para nosotros, si nosotros somos obedientes. Por eso, y ese pasaje coincide exactamente con San Juan 14, cuando dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre, dice, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y el Señor, sin duda, ya lo preparó. Pero Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Porque Él quiere llevarse a la mayor parte de gente al cielo. Porque para eso vino Él aquí a la tierra, para dar su vida en rescate de nosotros, para que nosotros fuésemos salvos por medio de Él. Y Él dijo, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Dónde está el Señor? ¿Y dónde vamos a estar nosotros? La Biblia miente, dice, es imposible que Dios mienta. Esa palabra es digna de ser recibida por todos. Allá vamos a estar con Él, o donde Él quiera estar, porque Él dice, cuando sea el milenio, que habrá cielo nuevo y tierra nueva. Pues si bajamos aquí a la tierra, gloria a Dios, pero con Él. Y si Él decide, porque la Biblia ya no dice más qué va a pasar. Dice que habrá un cielo nuevo, una tierra nueva, que bajará. Juan vio a la ciudad santa descender, no dice a dónde, solo dice descender. Nosotros creemos que es aquí a la tierra, pero si es aquí en la tierra, estamos con Él. Y si estamos allá en el cielo, estamos con Él, porque Él dice, le dijo al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y dice Efesios, ¿y qué es eso de que descendió? Sino que también, ¿qué es eso de que subió? Sino que también descendió a las partes más bajas y llevó cautiva la cautividad al paraíso. Todos aquellos que habían muerto en el Señor Jesucristo antes del Nuevo Testamento, llegaban a un lugar de reposo, no a un lugar de tormento, y de ahí Dios los rescató y los llevó al paraíso, allá en los cielos. Todavía no, digamos, como una sala de espera. Ahí están esperando entrar al reino celestial cuando venga el Señor por su iglesia, y nosotros los que vivimos, si vivimos, seremos arrebatados juntamente con Él y ya entraremos al cielo, a la casa que Dios ha prometido para los que le amamos. Así que, hermanos, busquemos al Señor con todo nuestro corazón, así alumbre vuestra vida delante de nuestro Dios. Y vamos a ver un último versículo, San Juan capítulo 13, el Evangelio de San Juan, el cuarto libro ahí del Nuevo Testamento. San Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Porque leíamos el versículo 11 que decía, este es el mensaje que habíamos oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Y este dice, nuestro Señor Jesucristo dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. Y en esto conoceráis todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos para con los otros. Ahí de fácil lo pone el Señor Jesucristo. Amamos a nuestro prójimo, entonces somos hijos de Dios. Amén. No lo amamos, pues ya ponemos en duda. Y este dice que es cristiano y mira cómo actúa. Y este dice que es cristiano y mira, se le da igual. Que se busque la vida, decir nosotros, se busque la vida. A mí
nadie me regaló nada. Y tuviste la bendición y tienes la bendición de que tienes la vida. Y si no tuvieras la vida, ¿dónde estuvieras? Por eso dice Salmos 118, 24, este es el día que hizo el Señor. Nos alegraremos y nos gozaremos en Él. Acuérdese, este es el día. Cuando usted se levante tempranito, dígale, este es el día que tú hiciste, papá. Y me alegraré y me gozaré en ti. Porque si usted se pone a pensar, ¿cuánta gente hoy ya no amaneció? Vamos a pensar, ¿cuánta gente? Estando sana, ¿no? Los enfermos que muchas veces, como nos ha pasado a nosotros, los que hemos perdido a algún familiar. Yo, por ejemplo, mi padre, yo esperaba cualquier llamada que me dijeran y no está. Pero uno que está sano, que ayer lo vimos y lo abrazamos, y de repente llega la noticia, le dio un paro, tuvo un accidente, se fue. Hicieron planes ayer, mañana voy a hacer tal cosa, mañana voy a la iglesia. Dice mañana, por eso dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No endurezcáis vuestros corazones, porque mañana es incierto. Tampoco lo tengamos miedo al futuro, si nosotros porque nosotros nos proyectamos a años. No le tengamos miedo, porque el Señor ya está ahí. El Señor ya conoce nuestro futuro. Así que confiémosle a Él, sabiendo que Él conduce el barco y nosotros vamos a llegar a puerto seguro. Él va a llegar, vamos a llegar a nuestro destino si le confiamos a Él. Por eso dice Jesucristo, dijo en San Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y así nos pasa a nosotros a veces, no sabemos, Señor. ¿Y ahora qué? ¿Qué vamos a hacer? Ahí está la Biblia. Y si tiene alguna duda, llámeme con toda confianza. Llámeme, mira, hermano, que tengo esa duda ahí, que no la entiendo. ¿Tú qué dices? Aconsejame, ayúdame. Si hay cosas que, porque a mí todavía me falta, les pregunto con alguien más que ha estudiado más. Y aprendo yo y aprende usted. Pero Dios es maravilloso, que si dice, si alguien tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y Él se la dará en abundancia y sin reproches. Pero pida con fe, no dudando nada. Pida con fe que eso que usted está pidiendo va a llegar, no en nuestro tiempo, sino en el tiempo de Él. No en nuestro tiempo, porque nosotros somos tronando y lloviendo, decimos nosotros. Un relámpago, ya queremos el agua. Como dice, hay otro refrán que dice, pero más o menos así, que nosotros queremos las cosas para ayer. Es en el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios. Aprendamos a esperar, aprendamos a tener paciencia, aprendamos a confiar en Dios, que Dios tiene el control. Dios tiene el control, nada se le escapa a Él. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, queridos hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Denle un aplauso al Señor con todo su corazón.